¿Qué está haciendo León XIV que está desafiando instituciones milenarias? ¿Cómo es posible que un solo papa esté reescribiendo silenciosamente el lenguaje de la liturgia, el estilo del poder y el alma misma de la Iglesia? ¿Es esto una reforma o el inicio de una nueva era espiritual? El mundo no lo esperaba. Y sin embargo, sucedió. El humo blanco anunció mucho más que un nuevo pontificado. Anunció un giro, un cambio profundo, inesperado, casi profético. Por primera vez en la historia, un papa americano, proveniente del sur del mundo, subía al trono de Pedro. Pero no llevaba una tiara, ni un anillo de oro, ni un discurso de poder. Traía un silencio, un gesto, una cruz invisible y un bastón de madera bendecido por niños refugiados. Desde su elección, León XIV ha demostrado ser más que un sucesor de los apóstoles. Es un pastor de tierra firme y mirada limpia. Es un hombre que no teme mirar de frente al dolor del mundo. Y es también, según muchos, el papa que más rápidamente ha comenzado a transformar las raíces de la Iglesia sin levantar la voz. Una nueva misa por la creación. El regreso del silencio al corazón del Vaticano. La reforma de la curia con espíritu misionero. Escuchar a los pueblos originarios como acto evangélico. El Papa y la inteligencia artificial. Una carta a las familias. El altar del hogar. El nuevo rostro del ecumenismo y la pastoral de acogida. La sencillez que desafía al poder. Hoy te invitamos a mirar más allá de los titulares. A comprender no solo lo que ha cambiado, sino lo que están haciendo. Porque lo que hace León XIV no son simples reformas. Son gestos proféticos. Son señales. Son caminos. Y cada uno de ellos nos habla, a ti, a mí, a toda la Iglesia, de un Dios que sigue escribiendo la historia. Aun cuando no lo esperábamos. Quédate con nosotros. Porque en los próximos minutos, exploraremos 8 gestos que están marcando un antes y un después en la Iglesia Católica. Y tal vez, también, en tu vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. La misa ecológica, un altar para la creación. Todo comenzó con una misa, pero no una misa cualquiera. Una celebración que no miraba al cielo como algo lejano, sino que reconocía a la tierra como parte viva del misterio de Dios. En septiembre de 2024, el Papa León XIV aprobó oficialmente el formulario litúrgico de la Misa por el Cuidado de la Creación, un gesto que, para muchos, pasará a la historia como el momento en que la Iglesia decidió rezar no solo por el mundo, sino con el mundo. Esta nueva misa, inspirada en el espíritu de San Francisco de Asís y en la encíclica Laudato Si, recoge oraciones centradas en el respeto por la tierra, el dolor de las criaturas heridas, y la conversión del corazón humano ante la devastación ecológica. El prefacio eucarístico dice: Tú has confiado la creación al ser humano, para que la custodie con sabiduría y amor, pero muchas veces hemos olvidado tu mandato, y la tierra gime como una madre abandonada. Por primera vez, la liturgia no solo menciona la naturaleza como contexto, sino como parte sufriente del cuerpo de Cristo. Se ora por los ríos, por los mares contaminados, por los campesinos desplazados, por los animales en peligro, por las generaciones futuras. Y no fue un acto aislado. El Papa celebró la primera de estas misas en los jardines de Castel Gandolfo, al aire libre, rodeado de árboles centenarios y cánticos de aves. En lugar de incienso, se elevaron hojas de olivo y semillas de trigo como ofrenda. El altar fue una piedra simple. Y el mensaje, contundente. No somos dueños de la tierra. Somos sus custodios. Este acto litúrgico forma parte de un plan más amplio que el Vaticano ha venido desarrollando silenciosamente en los últimos años: la conversión ecológica de la propia Santa Sede. Actualmente, el Vaticano trabaja para convertirse en un territorio carbono neutral para el año 2030. Se han instalado paneles solares, reformado sistemas de agua, y se han plantado miles de árboles en una alianza simbólica con la Amazonía.
Además, el Papa ha confirmado su participación en la próxima COP30, que se celebrará en Brasil. Una cumbre global sobre el cambio climático que, por primera vez, contará con una delegación litúrgica vaticana. No van solo a hablar de ciencia, sino de alma. No solo de datos, sino de dignidad. Este gesto ha generado entusiasmo en algunos sectores y preocupación en otros. ¿Una misa ecologista? ¿No es esto mezclar lo temporal con lo sagrado? Pero León XIV ha sido claro. Si la tierra gime, la Iglesia debe arrodillarse y orar con ella. Este Papa no ha creado una nueva doctrina. Ha recordado algo antiguo, algo profundamente bíblico. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la redención. Romanos 8:22. Hoy, esa esperanza se canta en la misa. Y cuando el sacerdote eleva el pan y el vino, también se eleva el dolor de la tierra. Porque en esta celebración, la creación no es un escenario, es un altar. Una iglesia que ora con la tierra. Es una iglesia que ha vuelto a escuchar el susurro del Espíritu en el viento, en la semilla, en el agua, y en el silencio que todo lo contiene. El milagro declarado, oración que salva. Hay momentos en que el cielo parece inclinarse sobre la tierra, y lo imposible se vuelve posible. En abril de 2024, el Vaticano reconoció oficialmente un milagro atribuido a la intercesión del beato Michael M. C. Gibney, fundador de los Caballeros de Colón. Pero la historia detrás de este milagro comenzó muchos años antes, en un rincón humilde de Estados Unidos. El pequeño estado de Rhode Island, en el año 2007. Un bebé aún no nacido fue diagnosticado con una enfermedad terminal del sistema inmune. Los médicos advirtieron que no viviría más de unos pocos días después del nacimiento. La familia, devastada pero creyente, acudió a su parroquia y pidió una novena al beato M. C. Gibney. No pidieron explicaciones, no exigieron respuestas, pidieron oración. Durante semanas, amigos, vecinos, sacerdotes y fieles oraron unidos. Y cuando llegó el día del parto, contra todo pronóstico, el bebé no solo nació con vida, su enfermedad había desaparecido por completo. Los doctores, atónitos, no hallaron explicación médica. Las pruebas realizadas antes y después del nacimiento mostraban una contradicción que solo la fe podía nombrar, un milagro. El caso fue llevado al Vaticano con todo el rigor que exige la Iglesia. Médicos independientes lo evaluaron. Teólogos lo estudiaron. Y finalmente, el Papa León XIV aprobó su autenticidad, señalando: donde la medicina se detiene, comienza el susurro del misterio. Este milagro no solo acelera el proceso de canonización del beato M. C. Gibney, quien podría convertirse en uno de los primeros santos nacidos en Estados Unidos, sino que también reaviva una verdad que muchos olvidan en tiempos de duda. La oración católica no es un rito vacío. No es solo repetición. No es magia, es puente. Es un canal donde el corazón humano se abre a la gracia de Dios. ¿Cuántas veces rezamos sin ver, sin sentir, sin entender? Pero como dice el Salmo, el Señor escucha el clamor de los justos. Este caso conmueve no solo por el milagro físico, sino por lo que representa en un mundo cansado de ruido, de promesas rotas, de fe tibia. Una familia sencilla, un bebé indefenso, una comunidad orante. Y un hombre de fe, fallecido hace más de un siglo, intercediendo desde el cielo. El milagro es también que en pleno siglo XXI, con ciencia y tecnología, aún haya espacio para arrodillarse y decir: Señor, si quieres, puedes salvarnos. Y Dios quiso. Hoy ese niño crece sano, corre por los parques, ríe en la misa dominical, sin saber que su vida es testimonio de algo más grande. Y su historia ya forma parte de los archivos eternos del Vaticano, como un nuevo signo de esperanza. Porque cuando oramos con fe, algo siempre cambia. Aunque no lo veamos al instante. Aunque el milagro no sea espectacular. Dios escucha y actúa. El Vaticano en silencio,
Oración perpetua. En una época donde todo grita, donde los titulares compiten por atención y las voces se atropellan unas a otras en redes, hay un gesto que desconcierta y a la vez consuela. El Papa León XIV ha reabierto en el corazón del Vaticano una capilla de adoración perpetua. Una pequeña joya oculta, ahora convertida en el nuevo centro silencioso del mundo católico. Una capilla abierta día y noche, todos los días del año, para adorar al Santísimo Sacramento en silencio. No hay cámaras, no hay discursos, no hay música, solo un altar, una vela encendida y una hostia consagrada que brilla con la luz de lo invisible. ¿Por qué este gesto, tan contracultural en nuestros días? El Papa lo explicó con palabras breves, pero profundas. En el estruendo del mundo, hemos olvidado que Dios no grita. Él susurra, y solo el silencio lo deja pasar. Esta reapertura no es solo litúrgica, es profundamente espiritual. Es un llamado a regresar a lo esencial, a ese primer amor del alma que San Agustín describía como un susurro más profundo que todos los gritos del corazón. La espiritualidad agustiniana, que tanto ha influido en la Iglesia, enseña que Dios no habita en el ruido externo, sino en la quietud interior. Tú estabas dentro de mí, y yo te buscaba fuera, escribía Agustín. Ahora, León XIV parece querer devolvernos al centro, al Dios que espera, en silencio, en lo oculto. Ubicada cerca del Palacio Apostólico, esta capilla se ha convertido rápidamente en un lugar de peregrinación para quienes trabajan dentro del Vaticano. Obispos, sacerdotes, religiosas, laicos y hasta periodistas se detienen allí, muchas veces solo por unos minutos. No a pedir, no a hablar, solo a estar. Una presencia ante la presencia. El Papa también ha querido que esta capilla represente una intercesión constante por el mundo herido, por los cristianos perseguidos, por las víctimas de guerras olvidadas, por los migrantes sin nombre, por los ancianos que mueren solos. Cada hora de adoración, ofrecida por una intención. Cada silencio, convertido en súplica. Y es que hay silencios que no son ausencia, son plenitud. La adoración perpetua es un acto de fe puro. No se ve, no se escucha, no se transmite en directo, pero sostiene el mundo. Mientras muchos buscan milagros ruidosos, el Papa propone volver al milagro que sucede sin aplausos. La transformación del alma en la presencia real de Cristo. En un siglo marcado por el estrés, la hiperconexión y la distracción crónica, la adoración perpetua es medicina para el alma. Y León XIV, con este gesto silencioso, recuerda a la Iglesia que no todo se resuelve con palabras. A veces, basta con arrodillarse y quedarse. Como decía una antigua inscripción en un monasterio del desierto. Aquí no hablamos con Dios, lo escuchamos. El Vaticano, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a escuchar. Reforma en la curia. Gobierno con espíritu misionero. Una iglesia demasiado pesada no camina. Una iglesia demasiado burocrática no escucha. Una iglesia encerrada en oficinas no evangeliza. Estas frases, repetidas una y otra vez por el Papa León XIV en sus discursos más recientes, no son simples metáforas. Son el fundamento de una de sus reformas más significativas. La transformación de la curia romana. Desde los primeros meses de su pontificado, el Papa dejó claro que la curia no debía ser un castillo, sino un puente. Una herramienta flexible, ágil y sobre todo, al servicio de la misión, no del poder. Inspirado por el impulso reformador de su antecesor, Francisco, León XIV ha decidido ir un paso más allá. No solo reducir estructuras, sino cambiar el alma del gobierno central de la Iglesia. Ya no se trata solo de reorganizar dicasterios o actualizar estatutos. Lo que está en juego, según él mismo ha expresado, es reconvertir la curia en una comunidad de discípulos, no de funcionarios. Y el primer cambio ha sido humano, no administrativo. En una decisión que sorprendió a muchos,
El Papa ha comenzado a sustituir a altos cargos curiales por obispos y sacerdotes con experiencia misionera, incluso en zonas de frontera o pobreza extrema. Obispos que han dormido en chozas, que han caminado días para llegar a una comunidad, que conocen el hambre, el miedo, la oración sin respuestas y la alegría sin condiciones. No burócratas, misioneros, no gerentes, pastores. En una reunión a puertas cerradas con nuncios apostólicos, León XIV fue directo. No me traigan currículums, tráiganme testimonios. La Iglesia necesita hombres con polvo en los pies, no con moquetas en los zapatos. El impacto ya se siente. Algunos dicasterios han fusionado departamentos, eliminado duplicidades y reducido protocolos que antes demoraban meses. Otros han abierto oficinas móviles, que viajan a los continentes más olvidados para escuchar directamente a las iglesias locales. Un alto funcionario del Vaticano, en entrevista anónima, comentó: antes, los documentos nacían en Roma y viajaban al mundo. Hoy, con León XIV, las preguntas nacen en el mundo, y Roma aprende a escuchar. Esta reforma no ha estado exenta de resistencias. Algunos dentro de la curia han expresado su desconcierto ante la velocidad y profundidad de los cambios. Otros, incluso con respeto, han llamado a la prudencia. Pero para el Papa, la clave está en el Evangelio. Jesús no fundó una oficina, fundó un camino. Y el camino, dice León XIV, es la misión permanente. No se trata de una fase. No se trata de un plan estratégico. Se trata de un estado espiritual permanente, donde cada bautizado, y especialmente cada servidor en el Vaticano, entienda que está llamado a salir, servir y sanar. Por eso ha retomado una antigua imagen usada por San Juan 23. La Iglesia no es un museo. Es una fuente de agua viva, para el mundo sediento. La curia, bajo su guía, no será más un aparato de control, sino una estructura de envío. Y si alguna vez alguien se pregunta cómo será gobernada la Iglesia en este nuevo milenio, la respuesta quizá no esté en los libros de derecho canónico, sino en una frase que León XIV ha repetido como su lema interior. Gobernar es servir. Servir es ir. E ir es anunciar el Evangelio hasta los confines del alma humana. La reforma no ha terminado, pero ya ha comenzado a cambiar el rostro del poder eclesial. Menos escritorio, más testimonio, menos política, más misión, comunicación consciente, iglesia frente a la revolución digital. En un salón sobrio, rodeado de cardenales y expertos de todo el mundo, el Papa León XIV se levantó, sostuvo en alto un pequeño dispositivo móvil y pronunció con serenidad: este objeto cabe en una mano, pero ha transformado al mundo entero. Así comenzó uno de los discursos más comentados de su pontificado. Una profunda reflexión sobre la revolución digital, la inteligencia artificial y el papel de la Iglesia en medio de este nuevo desierto tecnológico, como él mismo lo llamó. Para León XIV, la Iglesia no puede hablar del alma humana sin hablar también de los espacios donde hoy esa alma habita. Las redes, los algoritmos, las pantallas. Y mucho menos puede evangelizar si ignora el nuevo lenguaje de la humanidad digital. En su mensaje, citó al Papa Benedicto XVI, quien en 2013 ya hablaba del continente digital, y agregó: hoy, ese continente tiene fronteras borrosas. Ya no es solo un lugar donde habitamos, sino un espejo donde nos estamos buscando, y a veces, perdiendo. León XIV ha creado un nuevo dicasterio para la ética digital, que reunirá a teólogos, científicos, desarrolladores, comunicadores y expertos en inteligencia artificial, con el fin de reflexionar juntos sobre los límites morales de esta nueva era. Pero su enfoque va más allá de lo técnico. Él habla de una comunicación consciente, una evangelización que no abruma, no manipula, no viraliza solo por alcanzar, sino que respira al ritmo del corazón humano. En uno de sus pasajes más emotivos, afirmó: no podemos permitir que el Evangelio sea reemplazado por eslogans, ni que los profetas se reduzcan a influencers.
La palabra de Dios no compite con algoritmos. La palabra de Dios los ilumina. Uno de sus gestos más simbólicos fue permitir que jóvenes católicos diseñaran un asistente de inteligencia artificial con fines catequéticos, inspirado en textos del Catecismo, los Padres de la Iglesia y la Biblia. Pero León XIV puso una condición. No debe hablar como una máquina. Debe escuchar como un discípulo. La Iglesia, bajo su guía, no condena la tecnología, pero la observa con discernimiento. No rechaza el avance, pero insiste en que cada herramienta tecnológica debe servir a la dignidad humana, nunca sustituirla. En palabras sencillas, pero profundas, dijo en una audiencia con comunicadores católicos: los dedos que hoy deslizan pantallas deben también saber juntar las manos. Las voces que llenan las redes deben también saber guardar silencio. Y concluyó con una frase que ha resonado en muchos medios del mundo: evangelizar no es ignorar la tecnología, es humanizarla. Así, el Papa León XIV ha abierto una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Una etapa donde la misión se extiende más allá de templos y catedrales. Donde cada píxel puede ser una semilla. Donde cada clic puede ser un llamado. Y donde la luz de Cristo también debe brillar entre pantallas. El puente con los pueblos originarios. Escuchar en nuevo estilo. En una ceremonia sin cámaras, sin discursos formales, sin protocolo. El Papa León XIV se sentó en el suelo, rodeado de representantes indígenas de la Amazonía, de pueblos nómadas del Sáhara, de sabios del Tíbet, de abuelas mapuche del sur de Chile. No era un gesto político. No era una foto simbólica. Era, como él dijo, el acto más cristiano que podemos hacer. Sentarnos a escuchar. Así nació lo que hoy es una de las decisiones más audaces y transformadoras de su pontificado: la creación de una comisión permanente de escucha y diálogo con los pueblos originarios, con sede en el Vaticano y presencia activa en América, África y Asia. León XIV ha afirmado que no se trata de integrar lo indígena en la Iglesia, sino de reconocer que ya son parte viva del cuerpo de Cristo, con su propio idioma, su sabiduría, su forma de orar y entender el mundo. Para él, el Evangelio no aplasta culturas, las redime, las purifica, y también se deja enriquecer por ellas. El Papa ha retomado así una antigua deuda que la Iglesia ha tenido durante siglos: escuchar realmente a los pueblos que fueron marginados, explotados, catequizados a la fuerza o simplemente ignorados. No se trata de folclorismo, dijo en una reunión privada con miembros del Dicasterio para el Diálogo Intercultural. Se trata de redescubrir al Cristo escondido en las voces que nunca escuchamos. Esta comisión no solo recibe testimonios, actúa. Ya ha promovido ritos litúrgicos inculturados, donde la palabra de Dios se proclama en lenguas originarias. Ha respaldado procesos de reparación histórica en tierras misionadas violentamente en el pasado, y ha impulsado una red de teología indígena, donde pastores, sabios y catequistas autóctonos reflexionan sobre la fe desde su propia experiencia. Uno de los documentos más conmovedores publicados bajo este nuevo enfoque se titula Evangelizar es también dejarse evangelizar. Y su primer párrafo resume toda una nueva visión pastoral. Los pueblos originarios no son solo destinatarios de la misión, son también sus guardianes. Nos recuerdan que la tierra es madre, que el tiempo es circular, que Dios habla en la lluvia, en el fuego y en el silencio. Muchos dentro y fuera de la Iglesia han aplaudido esta decisión. Otros, más tradicionales, la miran con cautela. Pero León XIV no retrocede, porque para él, el acto más revolucionario del siglo XXI es escuchar con el corazón abierto. Y así, el Vaticano, ese antiguo palacio de mármol, ha abierto sus puertas a los cantos rituales, a los tejidos sagrados, a los símbolos que durante siglos fueron considerados extraños y que ahora son acogidos como parte del mosaico divino. La cruz no se ha debilitado con esto. Se ha hecho más verdadera. Porque el mismo Cristo que caminó por Galilea,
También camina hoy con los pueblos del Amazonas, del Sahel, del Himalaya y de la Araucanía. Ser católicos, ha dicho el Papa, es también aprender a orar en otras lenguas. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, la Iglesia no está solo predicando al mundo. Está aprendiendo de él. Unidad ecuménica y bendición LGBTQI, una iglesia para todos. El viento soplaba con fuerza aquella tarde en Estambul, cuando el Papa León XIV abrazó al patriarca ecuménico de Constantinopla en la iglesia de San Jorge. No fue solo un gesto de cortesía diplomática. Fue un acto de profundo valor espiritual. Dos sucesores de apóstoles separados por siglos de historia, heridas y dogmas, orando juntos. En su mensaje conjunto, se leyó una frase que conmocionó a muchos creyentes en ambos hemisferios. El mundo no se salvará por la división, sino por la comunión. León XIV ha dado continuidad a los esfuerzos ecuménicos de sus predecesores, pero con una intensidad inédita. No solo ha participado en encuentros simbólicos con ortodoxos, anglicanos, luteranos y armenios, sino que ha impulsado proyectos comunes de servicio, oración y defensa de los más vulnerables, refugiados, cristianos perseguidos, pueblos olvidados. Y en este mismo espíritu, el Papa ha dado otro paso que muchos llaman valiente y otros, controvertido. La bendición pastoral de personas en situación LGBTQI. No se trata de un sacramento, ni de un cambio doctrinal. La Santa Sede ha sido clara en este punto, la moral católica no se ha alterado. Pero León XIV ha recordado algo aún más profundo. El amor de Dios no tiene aduanas. La bendición pastoral, autorizada bajo ciertos criterios, no aprueba una conducta. Acompaña a una vida. Es un signo visible de que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Para muchos fieles, esta apertura ha sido un bálsamo esperado durante décadas. Familias que habían sido marginadas encuentran ahora palabras de acogida. Cristianos que se sentían excluidos, escuchan ahora al Papa decir: la Iglesia no es un club de perfectos. Es un hospital de campaña. Aquí no preguntamos quién eres para amarte. Te amamos porque eres hijo de Dios. Pero también han surgido dudas, reservas, incluso rechazos. Obispos de distintas partes del mundo han pedido clarificaciones. Algunos fieles, confundidos, temen que se esté cediendo ante el mundo. ¿Es posible, preguntan, acoger sin diluir la verdad del Evangelio? Y ahí está el punto crucial que León XIV plantea con firmeza. La verdad del Evangelio no está en señalar al pecador. Está en abrazarlo y caminar con él hacia la luz. En esta tensión entre verdad y misericordia, entre fidelidad y acogida, entre doctrina y pastoral, se juega gran parte del alma de la Iglesia en este siglo. ¿Puede la Iglesia ser casa de todos sin renunciar al Evangelio? Esa es la pregunta. Y León XIV, sin responderla con teorías, la responde con gestos. Bendice sin condenar. Escucha sin justificar. Acompaña sin imponer. Porque su convicción es clara. Cristo no vino por los sanos, sino por los que buscan sanación. En ese sentido, este Papa no está inaugurando una nueva iglesia. Está tratando de recordar lo más esencial de ella: que Dios no excluye, y que su gracia no tiene fronteras. Y así, con cada encuentro ecuménico, con cada oración compartida, con cada bendición silenciosa a quien se sentía fuera, el Papa León XIV está dibujando un nuevo rostro de la Iglesia. Uno más humilde, más compasivo, más parecido al de Jesús. Estilo humilde, sin trono, sin tiara. Cuando León XIV fue elegido Papa, muchos esperaban una ceremonia majestuosa, llena de símbolos centenarios, ornamentos dorados y gestos solemnes. Pero lo que ocurrió aquel día sorprendió incluso a los más veteranos vaticanistas. El nuevo pontífice rehusó la tiara papal, el símbolo máximo de la monarquía espiritual, y se presentó ante el mundo con una cruz de madera y una sotana blanca sin bordados. Fue una imagen distinta, pero también fue un mensaje.
León XIV no quería una iglesia de altura, sino una iglesia a la altura del pueblo. Su lema lo refleja: transformar desde la cercanía. Desde entonces, su estilo ha sido coherente. En lugar del tradicional trono papal, prefiere sentarse en sillas simples, muchas veces al nivel del resto de los fieles. Durante sus audiencias, camina sin escolta a través de la plaza de San Pedro, extendiendo la mano a ancianos, enfermos, niños y migrantes. En vez de retirarse a las lujosas estancias del Palacio Apostólico durante el verano, ha optado por un lugar más silencioso y simbólico: Castel Gandolfo. Pero no como un lugar de descanso elitista. Allí, ha abierto los jardines vaticanos al público, ha celebrado misas al aire libre con agricultores, y ha alojado retiros espirituales para personas sin hogar. Un gesto que ha tocado profundamente a muchos fue su decisión de llevar un bastón sencillo de madera, tallado por refugiados sirios y bendecido por niños desplazados por la guerra. En el mango del bastón, apenas visible, hay una inscripción grabada en arameo: Abba, Padre. Ese bastón, humilde y lleno de simbolismo, ha sustituido al cayado dorado de otros pontífices. No es un cetro de poder, es el bastón de un pastor. Incluso su anillo del pescador, que tradicionalmente representa la autoridad petrina, ha sido simplificado. Hecho de plata reciclada de medallas antiguas y entregado no con un beso de obediencia, sino como signo de comunión. León XIV ha hablado poco de sí mismo, pero mucho a través de sus actos. Y todos esos gestos, aparentemente pequeños, están diciendo algo grande. La Iglesia no necesita elevarse más alto, necesita inclinarse más bajo. En tiempos de polarización, lujo y desconfianza hacia las instituciones, el Papa ha elegido el camino menos transitado: el del silencio, la cercanía, la sobriedad. No vive como un jefe de Estado, sino como un siervo del Evangelio. No viste como un príncipe, sino como un discípulo. No habla desde un balcón, sino desde el suelo donde el pueblo llora. Su estilo ha provocado admiración, y también incomodidad. Hay quienes piensan que su sencillez puede hacer perder solemnidad. Otros creen que es una llamada urgente a volver a lo esencial. Y quizá ese sea su verdadero legado. No una reforma estructural, ni una encíclica histórica, sino una forma de ser papa que hable sin palabras. Una tiara guardada, un trono vacío, un bastón de refugiado, y un corazón dispuesto a caminar entre las heridas del mundo. Balance y llamado final. Una iglesia en salida. Han sido meses intensos, transformadores, llenos de gestos que, sin romper con la tradición, la renuevan desde dentro. El Papa León XIV ha sembrado preguntas y abierto caminos. Desde una nueva liturgia que ora con la tierra, hasta una curia que se descentraliza para volverse más pastoral. Desde una bendición sin juicios para quienes buscan consuelo, hasta una iglesia que se pone de rodillas en silencio perpetuo. Desde el diálogo con la inteligencia artificial, hasta el diálogo con los pueblos olvidados. Desde la cercanía con las familias, hasta la sencillez de un estilo sin tiaras ni tronos. No ha sido un pontificado de grandes proclamaciones doctrinales. Ha sido un pontificado de signos, de actos que hablan, de una fe que se arrodilla para poder mirar a los ojos del otro. Y sin embargo, en medio de estos cambios, el mensaje ha sido claro. La Iglesia no gira en torno al Papa, gira en torno a Cristo. Este capítulo final no es un cierre, sino una invitación. Porque no se trata solo de lo que ha hecho León XIV. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos listos para vivir una iglesia en salida? Una iglesia que deja los mármoles por los caminos, las certezas por la escucha, el trono por la mesa compartida. La renovación no depende solo del Vaticano. Depende de cada parroquia, cada familia, cada alma que sepa decir sí al soplo del Espíritu. Comparte la fe. Abre tu casa a la oración. No te quedes mirando, sé parte. Porque, como dijo el Papa en su primer Ángelus,
No es el Papa lo que cambia a la Iglesia. Somos nosotros, guiados por un pastor que camina en fraternidad. Y tú, que estás mirando este video, no eres un espectador más. Eres parte del cuerpo vivo de Cristo. Y la historia de la Iglesia, la verdadera, no se escribe con comunicados oficiales, sino con vidas que aman, perdonan y esperan. Así termina este recorrido. Pero tal vez así comienza también algo nuevo. En tu corazón, en tu casa, en tu fe. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos algunos de los cambios más significativos del pontificado de León XIV. Pero, más allá de los titulares, lo que importa es cómo todo esto resuena en lo profundo del alma. ¿Te conmovió la misa por la creación? ¿Te sorprendió el regreso del silencio perpetuo? ¿O fue tal vez el gesto humilde del bastón de madera el que te habló con más fuerza? Nos encantaría leer en los comentarios cuál de estos cambios te tocó más el corazón. Cada testimonio edifica, anima y multiplica la fe. Y si sentiste que este video te inspiró, te invitamos a compartirlo, para que más almas puedan descubrir cómo la Iglesia sigue viva, activa y peregrina. Suscríbete a este canal si deseas seguir profundizando en espiritualidad, oración y el caminar del Papa León XIV. Y ahora, con humildad y recogimiento, oramos juntos. Oración final. Señor Jesús, que guías a tu Iglesia por senderos nuevos sin perder la raíz. Haznos dóciles a tu Espíritu. Que tu Iglesia siga siendo casa para todos y semilla de esperanza en este mundo herido. Bendice al Papa León XIV y a cada hombre y mujer de buena voluntad que hoy escucha tu voz, no con miedo, sino con confianza. Amén.